Eco. Y estamos ya de regreso en Vive Eco hablando de educación ambiental y arte. Nos empezamos a adentrar en este mundo porque pudiéramos pensar que la educación ambiental o el medio ambiente pues es solamente algo informativo, es solamente datos duros, datos muy concretos, pero ¿qué tan relacionado está con el arte y la cultura? Así que de eso se trata nuestro tema, porque tenemos mucho tiempo más para seguir hablando de esto y tomarlo en cuenta desde la concepción más pura del ser humano relacionado con el medio ambiente. Bueno, pues creo que no estamos hablando de datos duros, ¿no? Estamos hablando de cosas muy subjetivas y muy particulares. Por eso está con nosotros Ricardo Ramírez Maciel. Él es educador ambiental y, bueno, pues tiene mucho tiempo trabajando con la educación ambiental y el arte. ¿Cierto, Ricardo? ¿Dije alguna mentira o no? No, todo perfectamente bien. Siempre partimos, como bien mencionan, normalmente yo creo que la educación, que como normalmente se ha visto, siempre se ha concebido como este proceso que te dice qué hacer y cómo hacerlo y entonces tienes que repetirlo. La educación ambiental no es eso. Es decir, la educación ambiental lo que busca, además de eso, es ir más allá. Y entonces, para nosotros, por ejemplo, enseñar a leer no es enseñar a leer solo un texto o una fórmula química. Es decir, para nosotros leer el mundo significa tratar de comprender que existen 5 niveles de comprensión lectora, por ejemplo, ¿no? Que si vamos a ir, por ejemplo, a un ecosistema, o si estamos trabajando en una sobremesa, o si estamos tratando de hablar con nuestros hijos o andando por la calle incluso, pues existen estas 5 formas de cómo tenemos que ver de forma permanente los textos, pero que entendidos los textos como el conjunto de símbolos y signos que se organizan de alguna forma para nosotros hacer una interpretación. Para nosotros eso es un texto, ¿no? Entonces puede haber textos visuales, textos auditivos, diferentes formas de textos. El primero pues sería si me lo permiten comentarlo, la primera acercamiento o la primera nivel de comprensión sería la literal, y eso nos permite simplemente verlo, ¿no? Entonces ahí vemos algo y es una lectura literal. Yo veo algo, incluso una letra, un símbolo, lo que sea, una persona. Luego pasamos al inferencial, que ya nos permite hacer preguntas. Es decir, vemos algo y luego nos preguntamos algo, que es como la consecuencia de una lectura que más o menos pasa por estos 5 niveles, para luego hacer o emitir juicios de valor. Yo veo algo, yo me pregunto y voy a tratar de dar una respuesta con los juicios de valor que a mí me han conformado históricamente, genéticamente y en el contexto sociocultural en el que yo me desenvuelvo, para y luego sentir y entonces yo hacer algo, ¿no? O buscar hacer algo a través de una manifestación que me permita estéticamente decir, esto es lo que yo siento, esto es lo que yo pienso, así me gustaría que me vieran, así veo yo las cosas. Y entonces esa es la forma en cómo aprendemos a leer el mundo desde la educación ambiental, ¿no? No es así como A, B, C, D, o sea, no, se pueden dar de forma indistinta y unos saltan del primer nivel al tercero y del cuarto al quinto, no es así como muy plano. Y en ese sentido, pues la educación ambiental lo que busca es también a través de la naturaleza, pues entonces aprender a leer los lenguajes de la naturaleza que se conjuntan con la sociedad y nos permiten hacer diversas manifestaciones estéticas, artísticas, ¿no? Esta metodología de la educación, como dices, de repetición, nos enseñan a sumar y, bueno, creo que no se nos olvida sumar, pero en la educación ambiental es más difícil que se nos quede arraigado, por ejemplo, el consumo responsable o el reciclaje. ¿Cómo hacemos que, sí, obviamente también puede ser por repetición, pero que sin que sea algo tan metodológico como la educación tradicional, la educación ambiental también se nos quede arraigada? Sí, yo creo que, por ejemplo, en ese sentido, más que llegar nosotros, no se le apuesta a decir, este es el tipo de residuos y esto es lo que se tiene que generar, ¿no? Sino más bien es, vamos a comprender qué estamos haciendo socialmente, históricamente por qué hemos hecho ese tipo de situaciones, qué es lo que nos ha llevado a la situación en la que estamos ahorita, discutimos, dialogamos en una mesa de diálogo abierta en la que todos vertamos nuestras preguntas y a partir de tratar de dar respuestas, entonces encontrar algunas coincidencias, ¿no? Un caso concreto, hablando en el tema de sobrepoblación, alguien dijo o cuestionó en relación a los residuos, qué deberíamos de hacer con los residuos, ¿no? Y bueno, sobran
sobran alternativas, unos que hay que separar y reciclar. Sí, es parte de un proceso que se tiene que estar haciendo. Otros incluso llegaron a decir una barbaridad. Decían que, igual que algunos países de primer mundo, cogiéramos la basura y la mandáramos al espacio exterior. Entonces dices, bueno, no puedes hacer eso, ¿va? Okay. Y dices, que podemos ser egoístas. Claro que podemos ser egoístas, pero hay que ser egoístas inteligentes. Si nosotros extirpamos parte de esos elementos que de forma natural a lo largo del tiempo se vuelven a reincorporar, no importa que los sepultemos, yo prefiero 1000 veces que duren 1000 años en biodegradarse esos materiales a que se vayan al espacio, ¿no? Y yo creo que eso es sentido común. Yo prefiero, si estoy enfermo de un riñón, que me den un tratamiento y que el riñón quede ahí, a que estén pensando en ponerme un riñón externo, que tendería a expulsarlo. Y entonces, en ese sentido también, pues más allá de qué deberíamos de hacer después de que nosotros ya consumimos, es qué podemos hacer incluso durante y previo a eso, ¿no? Y ahorita que vienen, por ejemplo, las fiestas navideñas, ¿no? ¿Qué deberíamos de estar cuestionando qué debemos de regalar? En verdad, o sea, y qué tanto necesitamos, por ejemplo, eso que deberíamos de estar regalando, ¿no? Sí, necesidad y lujo, gusto. Sí, y yo no digo que no, incluso comentábamos también en ese sentido, si usted quiere regalar un abrigo, órale, regale un abrigo perfectamente, pero porque a usted le hace falta o sabe que la persona necesita. a la que, claro, Lo va a usar. Y piensen que ese abrigo lo va a regalar para que le dure 25 o 30 años. Claro. ¿No? Uh-huh. Y no que va a ser cada temporada otoño-invierno, ¿no? 2014, 15, Sí, no, bueno, por favor. Que no pasa nada en el sentido estricto, pero sí en el sentido de corresponsabilidad colectiva, ¿no? Y en ese sentido, pues también, nuevamente, pues tú piensas en lo que vas a regalar, cuánto le va a durar y qué se va a hacer después de que esa persona deje de usarlo. Y el origen es importantísimo. No es lo mismo que se fabrique en una tienda de ropa donde tú sabes que la economía da trabajo a 20 personas de aquí de Jalisco y que el algodón que se produjo de buena calidad y es local, en una producción más o menos equilibrada, a que digas, bueno, en otro país están extrayendo los componentes naturales de otro país, se los llevan a otro país, toneladas de dióxido de carbono que se emiten a la atmósfera por llevarlo de un lado a otro. Y bueno, quien está produciendo las personas que producen ese abrigo, a lo mejor lo hacen en condiciones completamente explotadas. Entonces, sí hay diferencias en el consumo, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo no digo que no hay que consumir lo que necesitemos, pero hay que consumir con inteligencia y pensando que eso tiene un destino, tiene un origen, y en ese sentido, pues los residuos van para allá. Es decir, los residuos no deberíamos de estarlos viendo como algo que una vez que yo lo utilice lo separo en una clasificación verde, rojo, anaranjado, sino los residuos son parte de un proceso cultural de la especie humana y así es como lo deberíamos de ver. Eso es leer el mundo. Okay. Más allá de decir, separen por favor el verde, lo orgánico, lo inorgánico. Que no sea automático. Sí, que no sea automático. Yo creo que esas son las cosas que a final de cuentas nos permite la educación ambiental, nos permitimos, más allá de clasificar, ordenar y hacer las cosas tan sencillamente como también la verdad es que nos han enseñado, ¿no? La historia de la educación ha sido esa. Nos enseñan a yo digo, tú haces. Y el que no hace, entonces es un rebelde y un hereje. O sea, ahí nosotros no entramos no entramos como en esa perspectiva, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, cuando andamos, por ejemplo, en la naturaleza o viendo las cosas, pues nos permitimos leer el mundo, ¿no? Y entonces ver las tonalidades, entonces ver las texturas y sentir las texturas. O sea, no nos ponemos literalmente a abrazar arbolitos y qué hermoso, y bueno, quien quiera también lo puede hacer. Se vale. Pero sí te das el lujo de poder tocar texturas, de ver formas, de escuchar y de hablar, ¿no? También de aprender a hablar, aprender a estructurar el lenguaje con un sentido. Y bueno, yo creo que esas son las manifestaciones y ni siquiera son nuevas, ¿no? Digo, pensando... No, pues ya las traemos, lo que pasa es que hay que sacarlas, ¿no? Dentro de la educación ambiental, ustedes tienen un proyecto que ya decía Ale, es Vitrales Sonoros. Uh-huh. ¿Por qué no nos presentas esta colección de vitrales sonoros? Muchas gracias. CDs hechos con mucho cariño. Sí, ¿Qué contienen, Ricardo? Son unos discos. Les platico el proceso educativo ambiental. Para nosotros la educación ambiental es una forma cotidiana de hacer las cosas. Uh-huh. Entonces...
el proceso educativo ambiental a través del cual nosotros hicimos esto es un disco de audiocuentos, de la naturaleza, pero también de procesos culturales, que ya saben ustedes, lo ambiental no es solo la naturaleza, sino estas dos cosas juntas, ¿no? Y bueno, nos dimos como a la libertad de, primero, como escribir unos cuentos que nos permitieran a nosotros expresar lo que nosotros sentimos, creemos, vemos, desde estas lecturas del mundo que cada uno de nosotros hacemos, ¿no? Entonces, escriben botánicos, escriben alumnos, escriben educadores ambientales, escriben diferentes personas, incluso gente que se dedica a la literatura, y hacemos unos cuentos, escribimos unos cuentos. Y a la hora de que escribimos estos cuentos, dijimos, bueno, qué mejor que los lea en un audio, porque lo dijimos, hay que hacer el objetivo de hacerle el texto era para luego publicarlo, editarlo y sacar estos audiocuentos. Pero entonces dijimos, bueno, no es lo mismo que yo lea el cuento de Arturo Castro, que es uno de los que escribe, o de Canela Saucedo, cuando en realidad el sentido, el habla, las tonalidades, las texturas que salen a partir del habla, como ustedes saben, cada uno las tenemos completamente diferentes. Entonces dijimos, pues que el que lo escribió, que lo lea. Bueno. Entonces... Pues preséntanos el que vamos a escuchar. Bueno, pues ahorita va a ser el de Las Chayoteras de Mezcala, que es de Canela Saucedo y María Force. Y bueno, pues ojalá y les guste parte de esta producción. Ahorita lo comentamos.